Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, saliendo aquí por los 100.9 de Cultura FM, también por la retransmisión que hace Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina, y por supuesto por nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube. Estamos aquí transmitiendo en este lunes 7 de noviembre, para esta noche con un formato muy particular, un nuevo formato, bueno, debido a que, bueno, por esta nota del feriado, hemos tenido que grabar justo antes de que empiece el mismo, ¿no? Estamos aquí grabando exactamente en este martes 1 de noviembre, un día ahí un poco medio particular, como sabrán todos ya a estas alturas, se han vivido muchos actos de violencia en las provincias de Esmeraldas y del Guayas, así que bueno, estamos como que todos creo que atónitos ante los hechos de violencia que ha pasado, y bueno, eso es lo que vamos a hablar un poco en compañía de esta noche, de la gente que hace fútbol rebelde, con quienes vamos a hablar hoy de justamente de la ola de violencia que se vive en Ecuador, también hablar un poco del fútbol, y ya dado que como es nuestro primer programa del mes de noviembre, y como la mayoría sabrá, en pocos días, ya en menos de 20 días, va a arrancar el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, un mundial sumamente controversial, sumamente polémico por todo lo que gira alrededor de este, y bueno, de eso vamos a hablar. Y bueno, antes que nada, antes de presentar a los compañeros, quiero darle el paso a Mateo, quien está bueno en otro escenario, si se lo podría decir. Hey, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio. Nada, como lo dijo David, acompañados de nuestros amigos, nuestros estimados amigos de Fútbol Rebelde Ecuador, quienes nos encontramos acá en los estudios de Radio La Voz del Migrante. Así que si es que hay problemas técnicos o algo, sabrán disculpar. Vamos a iniciar esta programación con grandes amigos, como lo es nuestro amigo el sociólogo David Maila, quien está aquí. Ahorita le hacemos la toma. Salude, estimado. Buenas noches, muchachos, buenas noches. Chévere, y nada, pues igual les vamos a dar un espacio para que se presenten. También estamos con el futuro sociólogo Francisco Silva, y también con nuestro amigo activista por diferentes causas y diferentes actividades. Bueno, ya le vamos a preguntar, ya le hemos tenido acá en los micrófonos de Frecuencia Subversa a nuestro amigo Marcelo Jara, editor, luchador, hombre y padre, madre y madre, madre y padre a la vez, todo al mismo tiempo. Nada, pues saluden, amigos. Tu visión sobre mí, gracias. Inviten a la gente a que vea la programación de esta noche, y nos vamos con la introducción del programa. Maila. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto estar aquí presentes en su programa. Gracias por darnos la acogida. Aquí venimos a hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, pero también un poco del tema controversial, el tema fuerte que ha venido suscitándose en estos días y en estos últimos tiempos, ¿no? Lastimosamente en el Ecuador. Así que aquí estamos para dar nuestra pequeña y humilde opinión. Buenas noches con todos, un gusto compartir el espacio con los panas de Frecuencia Subversa. Es un programa que sí tiene ya algún tiempo y que va llevando algún trasfondo muy político, ¿no? Y muy importante siempre llevar presente eso, que el fútbol también sirve para politizar a la gente, ¿no? Y que no sea solo una distracción, así como viene siendo el Mundial. Pero bueno, más que nada feliz de estar aquí y saludos con todos. Sigue, Marcelo. Un saludo a todos y todas, un gusto estar aquí. Estábamos de pasada, terminamos de grabar Fútbol Rebelde y nos encontramos con los compañeros aquí, y bueno, nos invitaron y aquí estamos para dar nuestro punto de vista, a lo mejor para crear un poquito más de conciencia o también para generar un pensamiento crítico al que ya tienen los compañeros. Entonces eso, compartan el programa, ya saben, y compañero. Así es, entonces con eso damos inicio a esta nueva emisión, el programa número 35, me parece que es de Frecuencia Subversa, en este 7º año de transmisión ininterrumpida aquí por Cultura FM y por nuestras redes sociales. Empezamos de inmediato. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. El agua es vida, la tienes que cuidar. Y bueno, ahora sí empezamos con todo este programa, esta nueva emisión de Frecuencia Subversa, aquí que desde los estudios de Radio La Voz del Migrante, aquí por el norte de la ciudad de Quito. Y bueno, como lo dije en la introducción, empezamos este nuevo mes, pero bueno, de una manera ahí un poco... no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Ajetreada, tal vez. Ajetreada, terrorífica, no sé, al momento con hay miedo. Hay 5 policías muertos, 2 policías heridos, no sé si también hay civiles que se han visto afectados físicamente por lo que ha ocurrido. Bueno, hubo atentados a varios centros de policíacos, atentados incluso también en centros comerciales en el municipio de Durán. Y bueno, una ola de violencia en este 1 de noviembre a lo México, dicen muchos, ¿no? Pero que bueno, se viene gestando ya desde hace varios años y bueno, como que hoy termina explotando. Y bueno, estamos viviendo como que momentos ahí sumamente complicados, y bueno, como lo dije también al inicio, justamente en este mes, a pocos días también empieza el famoso Mundial de Fútbol, ¿no? Donde justamente la selección de este país, de Ecuador, ha clasificado, y no sé cómo es que también va a darse el escenario, ¿no? Para que eso ocurra en medio de este contexto violento, ¿no? En el cual estamos atravesando. Y no sé si quizás partamos por eso, ¿no? ¿Cómo ustedes ven desde el espacio que ustedes vienen gestando en lo futbolístico? Me refiero sobre todo al sentido social y político que ustedes han querido darle. ¿Cómo ven justamente, cómo creen ustedes que la participación de la selección ecuatoriana en este evento como es el Mundial matice este contexto violento que estamos viviendo como sociedad? Y también, sin mencionar también, ¿no?, otros problemas como lo son el económico, también sectores también como el de salud y así, ¿no? ¿Cómo ven ustedes así que justamente en este año 2022 se lleve también a cabo ya en pocos días el Mundial de Fútbol? Bueno, yo veo 2 puntos importantes, ¿no? O sea, el Mundial de Fútbol en sí, desde, qué sé yo, desde los 90 ha venido siendo un evento donde se ha aglomerado un montón de temas capitalistas, ¿no? O sea, la congruencia de la economía y del mercado frente a las grandes televisoras, hacia el marketing y a las grandes empresas. O sea, el fútbol en sí es una gran catapulta para mostrarse, ¿no? O sea, la televisión, creo que ni siquiera el Super Bowl tiene lo que tiene una final del Mundial de Fútbol. Y en ese aspecto, el que tengan que construirse estadios, como ya ha pasado en Brasil, como ha pasado ahorita actualmente en Qatar, con gente de por medio explotada, gente que ha muerto en estas construcciones, hace ver un contexto bastante social, pero que está atrás nuestra diversión por los que queremos ver un mundial y lastimosamente lo vamos a ver, ¿no? O sea, ya es un tema de contexto demasiado fuerte. Sin embargo, hay selecciones que han decidido hacer su jugarreta, que son jugadas muy interesantes. La selección de Holanda, por ejemplo, va a jugar con un uniforme totalmente negro que va a tapar la insignia de la Copa, la insignia de Qatar, y que está oponiéndose totalmente a este tipo de mundial. Y hay jugadores que están en contra del propio mundial. El mismo Benzema, creo que ya lo habían nombrado, que él está en contra de este tipo de explotación. Hay viejos jugadores que también no les gusta este tema y que son muy políticos.
El mismo Maradona, que es controversial, en algún momento habló en contra de la FIFA y habló en contra de todas estas mafias que están dentro del fútbol mundial. Entonces es un tema así súper largo de hablar y el mundial que se nos viene es totalmente ajetreado, ¿no? No sé tú, Pancho. O sea, sí me parece bastante importante lo que justamente comentaba David. Y también, o sea, el tema de que, o sea, los mundiales y la construcción de estos estadios, más o menos yo lo entiendo como un tipo de monumentalidad, como en algún momento fue la iglesia. O sea, la construcción de las catedrales y todo eso para lo que significó la iglesia es como la instauración de un fútbol moderno, ¿no? Un fútbol distinto que gira en torno al mercado, a la economía. Y hay que pensar un poco lo que está detrás de eso, ¿no? Como bien decía Mayla, o sea, los mundiales que han venido suscitándose en años anteriores, como el de Brasil, o sea, implicó lo que llaman una limpieza social, que hubieron protestas de más de 100.000 personas quejándose en contra de justamente las condiciones de vida de la gente, y todo eso se vio invisibilizado por el tema de que se iba a llevar a cabo el mundial allá, ¿no? Entonces, ahí es bastante interesante analizar el tema de cómo el fútbol influye también, o sea, en la mentalidad de las personas, ¿no? Y que de alguna manera lo que les estamos enseñando o promoviendo es justamente a venderse para poder llegar a ser una estrella o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, un poco más asentándolo a la realidad ecuatoriana, o sea, como bien decían, el fútbol me parece a mí que es una plataforma política muy importante y podemos verlo justamente en el hecho de cuántos presidentes de Barcelona han llegado a ser o alcaldes de Guayaquil o llegar a estar en el Congreso, ¿no? Todo eso de alguna manera te deja ver cómo se maneja el tema futbolístico por detrás, ¿no? Porque si bien pueden decir que es del equipo del pueblo, pero está tomado por las élites a nivel dirigencial. Todo eso en realidad, o sea, implica que, no sé, como te digo, o sea, la percepción que yo veo de la gente ahora con la inseguridad que hay, o sea, es pensar que debe haber más policía y a mi manera de ver no es esa la solución. O sea, yo creo que el tema de la ola delincuencial que hay y toda la violencia que hay, o sea, es un problema estructural, ¿no? Que debe, o sea, reflejarse más bien en una mejora de las condiciones de vida, porque si no es de ahí donde entra el narcotráfico a ofrecerles las oportunidades para acceder a dinero, tener algún tipo de ingreso económico haciendo actividades ilícitas, que es algo que el Estado no le puede brindar a mucha de la gente, ¿no? Entonces, de eso me parece interesante conversar. Bueno, sí, un poco para responder a tu pregunta. Bueno, nuestro programa se llama Fútbol Rebelde, entonces siempre hemos tratado de hablar de lo que tiene que ver con fútbol de una manera crítica, de una manera compañera. Estamos conscientes de las contradicciones que existen y nosotros decidimos entrar dentro de esa contradicción para generar pensamiento crítico. Y para ver el fútbol de otra manera, no nos abstenemos de estar dentro de una realidad, porque creemos que dentro de esa realidad está la gente como nosotros, que nosotros no estamos encima de nadie. Y es la posibilidad de la alegría que te provoca el fútbol con todas las contradicciones que existen, es una posibilidad que genera encuentros y que genera también que se generen otro tipo de cosas. O sea, mucha gente se conoció escuchando este programa, se generaron proyectos como alguna vez fue hinchadas antifascistas, gente se unió para jugar fútbol en la Carolina, hombres y mujeres. Muchas cosas nacieron alrededor de eso y muchas cosas pueden nacer. Entonces, creo que es importante entender eso, que hay que estar dentro de las contradicciones para poder generar pensamiento crítico, para poder cambiar eso que tanto se critica. Y por lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar, obviamente ya se acerca. Nosotros también estamos pensando en estrategias para poder, sí, hacerlo de una manera divertida, o sea, hablar de lo que está sucediendo, porque sí nos interesa también desde la pasión que tenemos, hablar de los partidos y todo eso, pero también hacer una crítica, pero que no sea aburrida, que no sea pesada. Por el mismo motivo que te decía de las contradicciones. Ahí, Mateo, ¿quieres ahí comentar algo? Bueno, sí, creo que está bastante interesante. De hecho, en Frecuencia Subversa, esta es la segunda entrevista que hacemos al colectivo Fútbol Rebelde. De hecho, la primera fue con José Montalvo, que acaba de partir del estudio, ya que salieron de este programa. Sin embargo, sí sería bacán ahora porque es como la primera vez que estamos en el FM, estamos saliendo, este es el primer año de los 7 años que tiene este programa que salimos en la FM. Entonces, que nos puedan comentar ustedes así, dar como una introducción así a lo que es Fútbol Rebelde, a lo que hacen el programa y un poco también complementar lo que decía Marcelo, ¿no? Esa visión que tiene el programa y también... porque me imagino que hablarán cada uno de ustedes, cómo ustedes van a ver personalmente o cómo han abordado el tema del Mundial en sus diferentes círculos laborales, familiares, académicos o lo que sea, o sea, cómo han planteado esto y cómo lo van a afrontar dentro de esos círculos mismos, o sea, verlo igual así, comentando, diciendo con una perspectiva crítica tal vez, y qué pasa si es que Ecuador
avanza mucho dentro de esas fases. ¿Creen que va a ser cortina de humo, que se va a desviar la atención? Y una última pregunta, ¿qué opinan ahí de Lazo levantando la copa? Bueno, primero que nada decir que el fútbol es un deporte popular, ¿no? Es el más popular de todo el planeta. Creo que le gusta a un niño en la India como a un niño en Qatar o a un niño guaraní. O sea, a todo el mundo ha llegado a ese nivel de mundialización de este deporte y es el más popular en sí, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, los temas políticos le atraviesan fuertemente por ser tan popular, por ser tan mundial. Si mal no nos acordamos, hace 2 mundiales que vienen transmitiendo en cada propaganda de los mundiales una propaganda política, ¿no? De tal o cual candidato, presidente o de quien estaba para promocionarse frente a todo el público que estaba viendo los partidos. Y claro, la primera clasificación de Ecuador también estuvo ahí, apadrinada de un montón de políticos que lastimosamente lo que quieren es ensuciar un deporte que todos nosotros amamos, ¿no? Entonces eso por un lado. Y la otra, cómo verlo de Ecuador, o sea, verlo con el sentimiento que lo ve cualquier hincha, pero sabiendo entender de que también tenemos un contexto social y que estamos viviendo alrededor dentro de todo esto. No estamos alrededor, sino que no estamos dentro de una burbuja que lo ve todo, sino que estamos viviendo y sufriendo esta violencia generalizada en el país y que por más que se vea un partido de fútbol no podemos dejar de pensar en lo que estamos sufriendo. Entonces, desde ese aspecto me parece que uno puede empezar a entender cómo poder conllevar las cosas. Bueno, un poco respondiendo a lo que planteaba Mateo, ¿no? O sea, justamente yo creo que Fútbol Rebelde se posiciona como un activismo radial que viene justamente a promover este sentido de un fútbol diferente, que justamente se ve en contra de este fútbol moderno que ha sido cooptado por el capitalismo, que promueve otro tipo de valores a diferencia de lo que nosotros creemos en el fútbol, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa es que las gradas sean espacio de denuncia para las injusticias sociales, que las canchas sean los lugares de encuentro para encontrarte con tu familia, que también viene a ser la hinchada con la que compartes una pasión. Y también, o sea, poder llevar a cabo procesos, como decía bien Marcelo, como el de hinchadas antifascistas, que implique que hinchas de diferentes equipos también, o sea, puedan tomar parte en asuntos políticos como en las marchas o lo que quiera que sea para poder reivindicar los derechos de los otros, ¿no? Entonces ahí está el gran potencial del fútbol, como lo veo yo, ¿no? Justamente Fútbol Rebelde es de eso, o sea, la puesta en escena de un fútbol diferente, de que el fútbol puede politizar a la gente y que de alguna manera podemos recuperar ese fútbol que, como bien dijo Mayla, o sea, nació en las clases populares y lastimosamente ha sido tomado por las élites o por el capitalismo en sí, ha sido mercantilizado, pero a la final nosotros queremos promover otro tipo de mensaje, ¿no? O sea, un poco más del fútbol en realidad irreverente, rebelde, justamente que pongan en escena las cosas que nadie quiere escuchar, ¿no? Entonces un poco eso y nada, o sea, contento de, respondiendo al otro que plantea Mateo de cómo vamos a vivir el Mundial, o sea, es justamente, yo lo veo, o sea, a nivel familiar es como un espacio de encuentro, ¿no? Reunirme con mis viejos, compartir un partido, poder verlo con ellos, o sea, es algo emotivo, es algo bonito, ¿no? Pero como bien decía Milo, o sea, tampoco hay que olvidar lo que hay detrás de eso, ¿no? Y tratar un poco de concientizar a la gente y de que de pronto el fútbol, así como es llegado a ser global, que también sea un acceso global al mismo, ¿no? O sea, que los niños ahora puedan acceder al fútbol y que, digamos, no pase lo que está pasando actualmente con el fútbol juvenil, que únicamente son los reclutadores y de alguna manera solo buscan el potencial físico, la fuerza bruta y de alguna manera se deja de lado otro tipo de valores, otro tipo de conceptos, ¿no? Entonces, de eso creería yo. Sí, creo que también estamos aquí, como bien decíamos, o sea, terminamos el programa, nos invitaron y creo que también estábamos con el tema en la cabeza, el tema que vamos a hablar después, que es lo que está sucediendo en este momento en el país entero, más allá, claro, está todo concentrado en el Guayas, en Esmeraldas, pero es un problema general, así, de toda la nación. Entonces, por eso también nos quedamos, porque igual no creo que queríamos hablar de esto. Pero bueno, eso es una cosa. La otra, respecto a la pregunta que decía sobre explicar un poco Fútbol Rebelde, bueno, hago 2 ejemplos que son así, las cosas que siempre nos saben decir nuestros amigos, así que no les gusta el fútbol, o nuestras amigas que no les gusta el fútbol, y que obviamente nos cuestionan también desde el posicionamiento en el que estamos como militantes políticos, cuando no hemos estado, los que estamos aún, y es, no sé, por ejemplo, las barras, ¿no? Entonces, la violencia en las barras, el machismo en las barras, y que es algo que realmente existe, es verdad. No creo que jamás aquí se ha defendido la violencia en las barras, pero
se trata de contextualizar por qué sucede ese tipo de cosas, lo que está detrás, y obviamente sin posicionarse por una violencia que no nos gusta y que queremos que no exista en los estadios, ¿no? Pero hay que criticar eso, pero hay que contextualizarlo. Otra es, por ejemplo, no sé, la típica cosa de Maradona. Maradona era un pedófilo, era una mierda, una pendejada de hombre violento. Sí, es verdad. Pero también respecto a otros futbolistas, también hizo cosas que ayudaron, no a una persona, no a un barrio, sino digamos no sé, a una nación como Argentina, por ejemplo, a politizar un partido como fue en el México 86 contra Inglaterra. Es un partido que fue político, un gol de mano que fue político, el mejor gol de la historia que fue político. O sea, todo lo que generó eso a nivel de imaginario y a nivel de cómo se entiende el fútbol. También creo que Maradona es un símbolo también respecto al fútbol crítico, como bien decía Maylan. O sea, lo que él dijo sobre la FIFA, nadie había dicho nada hasta ese momento, o al menos no un personaje de ese calibre. Entonces, con todas las contradicciones que ha tenido, que se tienen que enfrentar en espacios adecuados, digamos, así, si alguien tiene que, como en su momento se le atacó, bacán, está bien, cada uno desde su trabajo, pero si nosotros hablamos de fútbol tenemos que hacerlo desde la perspectiva que nosotros creemos y de lo que hemos visto. Entonces, repito, es una contradicción, y dentro de esa contradicción nosotros nos movemos y tratamos de sacar lo mejor, así sin defender a nadie, sin defender machismo, obviamente, sin defender sexismo, sino entendiendo también para crear un pensamiento crítico, que es lo más importante. Sí, bueno, y aquí debe ser como que difícil, ¿no? En el contexto del fútbol aquí en Ecuador, ¿no? Por lo menos desde lo que yo he visto aquí, como que no ha habido como que esa concientización, esa politización en el fútbol, ¿no? Y más bien, como, bueno, y a mi manera de ver, como que el fútbol aquí como que se ha hecho más servil, ¿no? A los grandes grupos económicos y las élites, o sea, desde distintas esferas, ¿no? Desde tanto, no sé, jugadores, dirigentes, medios de comunicación. Creo que la última campaña política, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, o sea, por ejemplo aquí, bueno, sin tener miedo a dar nombres, o sea, el Independiente del Valle, creo que prácticamente ahí con sus convenios con el Banco de Guayaquil, o lo que fue Melego en la época de Correa, como nombraron antes también, ¿no? Barcelona también, ¿no? Con varios dirigentes, con León Férez Cordero. O sea, como que más bien ha habido como que ese servilismo, ¿no? De distintos equipos, de distintos actores del fútbol, con distintos grupos económicos, grupos políticos, ¿no? Y creo que ahí se rescata también la labor que han venido ustedes ejerciendo, ¿no? O han venido trabajándola, ¿no? Que esta cuestión de politizar el fútbol, de concientizar, y yo creo que yo la verdad rescato mucho en eso, ¿no? Porque como lo dije al principio, o sea, no es como veo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, recién vi esta declaración de Eric Cantona, ¿no? Ese delantero de Francia de los 90, que decía que no le importa para nada el fútbol y el fútbol moderno, y que por ejemplo no va a haber ningún partido del actual mundial. Pero sí lo ¿no? va a haber así. Claro, o por ejemplo, creo que era la selección de Dinamarca, pero bueno, aunque eso me parece un poco más de marketing, ¿no? Que creo que iba a jugar sin sus escudos y eso, pero creo que, o sea, el punto es que creo que en otros lados hay como que mayor concientización del valor que trae consigo el fútbol, ¿no? O en Colombia, ¿no? También he visto que hay como que jugadores y directores técnicos que como que muestran ese lado político, ¿no? Y bueno, y antes que nada, justamente de la pausa, o sea, justo que hablé esto, el pasado fin de semana fueron las elecciones en Brasil, y justamente hablando de este servilismo y todo eso, uno de los jugadores que va a estar ahí en el Mundial, como es Neymar, mostró su respaldo, ¿no? a este personaje, al que todavía es el actual presidente de Brasil, ¿no? Bolsonaro, ¿no? Y también lo hizo Ronaldinho, lo hizo Rivaldo. ¿Ustedes cómo ven eso, no? Que, o sea, jugadores que de alguna manera vienen de abajo, o sea, muestren este apoyo, ¿no? A esta clase de políticos. Sí, eso no creo que pase solo en Brasil, ¿no? Hay que darse cuenta, por ejemplo, Carlos Tevez, que es un hombre de barrio, totalmente aliado hacia Macri, ¿no? Si tú puedes ver la historia de pueblo, de dónde viene Tevez, y hacia dónde va por este tipo de influencias políticas que pueden llegar a darse, y por
por el no conocimiento de las causas en las que están metidos, ¿no? Por eso es lo que vuelvo nuevamente al punto de Maradona. Maradona era irreverente y siempre estaba alineado con gente de izquierda, bien o mal, no le querían, le abuchaban, lo que sea, pero siempre estaba alineado con ellos. Y sabía y entendía el contexto y sabía de dónde venía y para qué pueblo peleaba. Y en Brasil también hubo al famoso Sócrates, ¿no? Que estuvo ahí presente, siempre también irreverente, siempre con la causa social. Entonces, sí, hay jugadores que se alinean hacia el poder, si lo podemos decir, pero hay también otros que están ahí en contra de este. Entonces, como hay de los unos, hay de los otros, y nosotros, por lo menos como Fútbol Rebelde, estamos siempre al lado de los que están luchando, ¿no? O sea, siempre están pensando en su gente. El mismo Sadio Mané actualmente hace un montón de cosas por su propio, creo que ha hecho más cosas que el propio presidente de su país. Así que sí, o sea, nosotros estamos de ese lado con esos futbolistas. Antes que nada, ¿por qué creen que aquí los futbolistas de aquí de Ecuador como que no llegan a tomar como que ese posicionamiento? Pero sí hay futbolistas de aquí, o sea, los actuales me refiero, como que yo veo que, o sea, como que los actuales como que prefieren mantenerse entre comillas neutrales y como que mejor... Hay gente que vio catapulta política, o sea, digamos del Team Delgado, y fue una catapulta política terriblemente mala porque, como sabemos, en un discurso en la Asamblea Nacional quedó terriblemente mal, ¿no? Pero, por ejemplo, el propio Ulises de la Cruz tiene sus escuelas de fútbol en su propio Piquiucho, el propio Méndez tienen escuelas de fútbol donde ayudan a la gente de donde ellos surgieron. Quizás también lo vean en una manera de negocio, ¿no? O sea, tal vez eso no lo quita lo otro, pero por lo menos regresaron a su tierra y están dando o ayudando a su gente, ¿no? Entonces, en todo caso, por lo menos están tratando de contribuir, digamos que los más populares, ¿no? Pero de ahí, o sea, otros jugadores tienen sus escuelas tal vez como negocio, y otros jugadores han tratado de despolitizarse porque no quieren ser tomados, digamos, como el team, ¿no? O sea, de decir, ustedes vienen vienen para hacer una catapulta política. Creo que lo mejor que ha hecho Valencia es eso, ¿no? Antonio Valencia, que fue un gran jugador y que ha sido como una estrella nacional los últimos 15 años, 10 años, ha tratado de despolitizarse para no llegar a la... Pero ahí como que mandó mensajes indirectos, ¿no? Como que no estaba a favor del paro y así, ¿no? Como que no estaba a favor, pero tampoco estaba en contra. O sea, han tratado de hacer eso para no hacer esa catapulta, ¿no? O sea, como lo fue Jefferson Pérez en un tiempo que terminó totalmente terrible, ¿no? O sea, hay deportistas que han terminado como toda su... Han opacado toda la brillantez que tuvieron en su vida deportiva, porque después empezaron a plantear un tema político en el cual no conocían o en el que fueron muy manipulados. O sea, bueno, justamente el tema de por qué los jugadores, o sea, no asumen esas posiciones políticas, ¿no? Yo también creo que es un poco al tema de cómo se va enfocando la formación que ellos les van dando, ¿no? O sea, de alguna manera les dan las pautas de cómo comportarse o alguna cosa por el estilo. Entonces, sí, o sea, el fútbol ecuatoriano sí se ha vuelto muy servil a los intereses del capitalismo, como bien decías tú anteriormente. O sea, justamente lo que ha pasado con la Liga Pro es un claro ejemplo de eso, o sea, de la privatización del fútbol y que ahora tengas que pagar para poder ver el fútbol nacional, ¿no? Que de alguna manera debería ser algo a lo que deberíamos tener acceso todos. O sea, es garantizarle también el acceso al entretenimiento, al ocio, que es algo válido para la gente, ¿no? Que muchas veces no se lo ve como algo importante, pero justamente, o sea, si se promueve este tipo de actividades deportivas, lúdicas y todo eso, yo creo que la población se vuelve hasta un poco más sana, ¿no? Y cayéndose dentro del tema que estábamos hablando hoy día, o sea, eso también puede ayudar a reducir los índices de delincuencia, ¿no? O sea, dándoles actividades productivas que hacer a los niños, a los jóvenes. Y el fútbol es una muy buena manera de hacer eso, o sea, y a mí me parece que es algo muy importante también. Y el tema de asumir una postura política es justamente por lo complicado que es el contexto nacional, ¿no? O sea, como bien decía Mayla, de alguna forma los futbolistas ya han quedado bajo la imagen del Team Delgado que hizo el papelón en la Asamblea Nacional, pero más allá de eso, o sea, sí hay como que ese sentido de volver algo a la comunidad, ¿no? Pero tal vez no se visibiliza tanto, o de alguna manera, no sé, están de por medio temas políticos, económicos que
no dejan ver que sea así, ¿no? Y lo importante sería generar un cambio en las futuras generaciones, porque los viejos ya, ¿para qué? O sea, pero de alguna forma es como que sí es importante que se politice un poco el fútbol, ¿no? Viniendo desde las figuras más públicas que vendrían a ser los jugadores, los dirigentes, ¿no? Igual, o sea, el fútbol ecuatoriano no es de menos, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No sé, o sea, pienso dos casos, Frickson Erazo, candidato a concejal, si no me equivoco, alcalde, no es concejal, ¿no? Alcalde en Esmeralda, le valieron la casa. ¿Quién sabe qué intereses hay detrás? No lo sabemos, responde a la coyuntura actual. El Loco Cortés, lo detuvieron y lo acusaron de ser miembro de una banda directiva, responde a la coyuntura actual. Entonces, es como, o sea, aceptar eso, o sea, que estamos viviendo un momento donde la política no es algo que le interesa, porque no hay trabajos de base, y eso es una cuestión que va más allá del fútbol. Es una cuestión general respecto a procesos de izquierda, procesos de militancia, a la realidad que está sucediendo. Y creo que eso también ya lo vamos a topar ahora cuando hablemos del problema de las cárceles, por qué está sucediendo todo. Y el fútbol no es ajeno a eso. O sea, entonces, que haya gente al menos que critique, que vea el fútbol de otra manera, que resalte un poco también lo popular, y que también tenga la capacidad de criticar también eso popular, porque no es que porque algo viene desde abajo, no sé, un jugador de fútbol, entonces ya tiene que ser como Maradona, ¿no? Maradona era un caso específico, o un hincha porque viene de abajo, ¿no? O sea, también probablemente como sucedió con las pandillas que terminaron en bandas criminales, probablemente está sucediendo lo mismo con las barras, así con los integrantes de las barras. Entonces tampoco es para romantizar el fútbol romántico. Hay una crítica que hay que hacerlo también dentro de esos espacios que de alguna manera parece que se romantizan a veces, y que sobre todo nosotros que tenemos la palabra fútbol rebelde y que hablamos de las barras, que hablamos del fútbol popular, también lo hacemos también de manera crítica, porque no existe ningún romanticismo dentro de eso. O sea, es una realidad actual. Todo lo que en algún momento digamos fue crítico, fue de izquierda, también se está yendo hacia esa dirección, porque es eso es la coyuntura actual. Sí, creo que en ese aspecto es importante decir de que nosotros en nuestro programa, o sea, le ponemos un chance de humor, lo que sea, nos molestamos entre nosotros como cada uno hincha de diferentes equipos, pero al fin y al cabo, o sea, terminamos siendo amigos todos, ¿no? O sea, no tenemos tampoco ese tema de incitar a la violencia como normalmente pueden hacer un montón de medios tradicionales, ¿no? Entonces nosotros a veces sí nos vamos un poquito con nuestras bromas entre nosotros, pero sabiendo el contexto, entendiéndonos entre nosotros, el mismo chiste de los electrocheques para el señor de acá que es del Emelec, o claro, ¿no? El chiste de que nosotros somos hinchas de Liga Deportiva Universitaria, y también por ahí atrás está otro conglomerado que es Produbanco, ¿no? Sin embargo, o sea, nosotros entendemos esa realidad, y por eso podemos hacernos los chistes sin llegar a ese tema de la violencia. No, re bacano que exista, este tipo de iniciativas, y bueno, esperemos que pueda seguir surgiendo, que pueda seguir saliendo adelante. Están en su 7ª temporada, entonces muy muy bacano, y les deseamos lo mejor al programa radial Fútbol Rebelde Ecuador en esta nueva etapa, también desde la presencialidad, ya que creo que todos los programas radiales han pasado también por ese proceso de estar entre lo virtual y lo físico, ¿no? Y bacano que puedan ser ese medio, esa voz también un poco para brindar una alternativa, ¿no?, a todo eso. Y creo que, bueno, para ir cerrando un poco lo del bloque de fútbol y también irnos al primer corte musical, y que se preparen para el siguiente bloque, en donde estaremos hablando de la coyuntura, que se desahoguen un poco sobre lo que está pasando. Más de 4 o 5 policías muertos, la semana pasada más de 9 detonaciones de artefactos explosivos en la costa ecuatoriana en un solo día. Entonces muy tenaz la situación, pero bueno, ahora nos vamos al primer corte musical de esta noche en Frecuencia Subversa Radio. ¿Qué tienen pensado, señor Mayla, Marcelo, Pancho? ¿Han escuchado algo? ¿Qué venían escuchando en el bus? Quisiera oír Arroja la Bomba, no sé si es que haya cómo. Bueno, pues... De acuerdo. Bueno, pues entonces nos vamos con un corte musical de la banda quiteña de Anarcopunk, Arroja la Bomba. Regresamos un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra alma. Volvemos.
Y volvemos aquí al aire a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM, también por la retransmisión que hace la gente de Radio La Conquista del Pan, también por nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook. Y bueno, estamos aquí en este primer programa del mes de noviembre del 2022. Bueno, ahí estamos en la cámara ya. Estamos en este primer programa del 2022 hablando sobre varias cosas, principalmente sobre el fútbol, sobre lo que se trata un poco el proyecto, la iniciativa de Fútbol Rebelde, que es un programa que se transmite los días martes. Los días martes, si es que nuestro control master quiere, a las 7 de la noche, y si no, nos vamos un poquito más tarde. Entonces ya lo saben ahí por las páginas de Fútbol Rebelde mismo, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces en Facebook y en YouTube, así que bueno, aquí también les hacemos la cuña a los compas ahí para que escuchen las reflexiones que hacen a partir de este deporte que es del fútbol. Y bueno, les recomendamos que visualicen y bueno, y vean y estén pendientes de este espacio. Y bueno, hablando ahora sí un poco sobre lo que ha pasado, ¿no? En este primer día de este 11º mes, sobre esta ola de violencia, sobre esta ola de atentados de bandas criminales en las provincias de Esmeraldas y del Guayas en el Cantón Durán específicamente. Entonces, no sé, ustedes qué es lo que opinan, qué es lo que se les viene a la mente. Por ahí antes de entrar al aire nos decían que bueno, tal vez se suspenda, bueno, para cuando este programa se esté transmitiendo, sabremos que si se juega o no la final, pero bueno, nos decían que la final que se va a jugar entre el Barcelona y el Aucas estaría en riesgo. No sé a ustedes ¿Qué opinión se les viene sobre esta ola que se ha suscitado especialmente hoy día, ¿no? Que no es la primera vez, sino ya se ha venido dando, se ha venido replicando en las cárceles, especialmente, ¿no? Entre estas bandas del narcotráfico y del crimen organizado. Bueno, creo que primero que nada, como tú lo dices, es un tema de generalización de la violencia, pero esta vez creo que nos ha impactado más porque se ha visualizado en una ciudad como Guayaquil. Lastimosamente en Esmeraldas ya se venía viniendo estas cosas desde hace algunos meses, sino que como la gente quiere invisibilizar estos problemas, como que no lo ha tomado tanto en cuenta, ¿no? Acá en Guayaquil... Creo que lo que tú comentas tiene algo igual que de relación con el fútbol, porque en Esmeraldas han salido un montón de futbolistas y sin embargo es una de las provincias más abandonadas y menos vistas, ¿no? Esmeraldas es una de las provincias más abandonadas en todos los aspectos, ¿no? Yo que trabajo en temas ambientales, lastimosamente se pueden ver o se saben que hay un montón de mafias ahí alrededor que están cercando todo lo que es el tema de la minería ilegal y que es totalmente imposible o súpermente difícil poder abordar estos temas dentro de estos lugares, ¿no? Entonces, desde cualquier perspectiva, Esmeraldas ha sido una provincia totalmente abandonada y que a través de los medios convencionales ha sido invisibilizada, ¿no? Las olas de violencia que se ha dado en esta ciudad, en la ciudad de Esmeraldas, hoy por hoy es intransitable. Hay lugares específicos donde puedes estar bien y otros en los que no puedes ni recorrer. Y eso no te lo muestra un medio tradicional, eso no te lo dice un medio tradicional. Aquí estamos los medios alternativos que de vez en cuando podemos hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y ahora que Guayaquil está sufriendo esto después de una final de Libertadores donde estuvo un montón de gente de turismo, donde estuvo un montón de policías, donde estuvo un montón de brasileños que vinieron como turistas y creo que había un policía por cada turista prácticamente, ¿sí? Pasó un día y se dio una ola de violencia terrible, ¿no? Entonces, lo que más sorprende o a la gente le llega a sorprender es este terror, este miedo de que ya salió la violencia de la cárcel y está afuera, o sea, está en la ciudad, está en donde tú puedes estar caminando. Si estás en un centro comercial no sabes qué te puede pasar. Hubo un incendio pequeño en el portal acá en Carapungo y de uno de los medios saltó a decir que fue una bomba que habían puesto ahí hace 3 horas. Ahorita acabo de ver de que pidieron perdón por que pidieron perdón por haber dado mala información, pero ese miedo está latente. Claro. Y como sociólogo, ¿no? Claro, no, ese miedo que ahora se tiene es terrible, ¿no? O sea, es el que tú no puedas salir a la calle. ¿Por qué le tienes miedo a la policía? Porque ya sabes lo que ha pasado con la policía. Porque le tienes miedo al criminal, porque le tienes miedo a la mafia. Entonces, ¿qué vas a hacer?
O sea, y eso es un miedo que se ha generalizado y que ahora con esto de Guayaquil, que se visibilizó totalmente como está haciendo el asunto, sí, da miedo, o sea, realmente da miedo, ¿no? Entonces, se visibilizó porque no es Esmeraldas. Y ahora, como es Guayaquil, entonces sí, es una ciudad que tiene todo, un puerto dentro de sí, que tiene una dinamización de la economía del país, que tiene la mayor cantidad de población. Entonces, y la desigualdad social ahí late, pues. O sea, en Guayaquil, o sea, no es que en Quito no lata la desigualdad social, pero en Guayaquil es más, pues. Entonces, cuando tú ves todo eso y cuando ves esa generalización de la violencia, es donde empieza a crear y a entender de que pueden pasar un montón de cosas aquí, de que nos dé miedo y que no se dé una final de fútbol, bueno, porque no nos interesa a algunos, pero bueno, fuera del chiste, o sea, que no se dé una final de fútbol es algo grave, ¿no? Porque es una concentración masiva donde van a estar probablemente 45,000, 50,000 personas, y de que no se dé esa final porque le tengas miedo a tanta violencia es de que es feo, no es difícil, es terrible lo que tenga que pasar. Entonces, en ese contexto yo creo que esta visibilización de este miedo, de esta violencia, tiene que ser empezar a ser llevada por los medios no tradicionales, empezar a conversar de estas cosas, como ya algunos lo han venido haciendo, como ustedes mismos lo han venido haciendo en algún momento, y no dejarse llevar de esos medios tradicionales que solo tratan de mostrarte lo que ellos quieren. Entonces eso es algo que para mí me parece muy importante. O sea, bueno, sí, hablando justamente de lo que dijo Mayla, y o sea, lo que sí me quedó a mí bastante grabado es el tema justamente de que ya es de ese miedo que la violencia salió de las cárceles, ¿no? Porque justamente es de eso, o sea, mientras los violentos estén en la cárcel, que les traten de la misma manera, y a la final la cárcel no terminan siendo ni de lejos un centro de rehabilitación, más bien salen peor de ahí, y las mafias se dirigen desde adentro justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, el hecho de que ya no se lleve a cabo una final que es tan importante, es un evento masivo a nivel nacional, es algo que ya te dice mucho, ¿no? O sea, que de cómo está la situación actual. Entonces, de alguna manera, o sea, yo sí creo que en Guayaquil, justamente por lo que dice Mayla, o sea, se hace más político por el hecho de que es Guayaquil y no Esmeraldas, ¿no? O sea, por todas las élites que viven ahí, las oligarquías, los grupos económicos, que se ven afectados por... O sea, ni siquiera se ven tan afectados porque en realidad ellos viven resguardados en sus conjuntos residenciales y todo. Estuvo cerquita de San Borondón, ¿no? Entonces no es que no están tampoco tan alejados del... O sea, claro, pero no palpan eso en su vida cotidiana, digamos, de la gente que, digamos, tiene que pagar para que les dejen a ir a los niños a la escuela, por ejemplo, que para tener su negocio abierto tengan que pagar la famosa vacuna, que es un porcentaje, para que no le hagan nada local. Entonces yo creo que todo eso se ahonda un poco más en el tema de la desigualdad social, que justamente como hablábamos en Guayaquil, o sea, no es que simplemente se hace algo por reducir la marginalidad o las malas condiciones de la gente, sino más bien simplemente lo que hacen es mandarte un muro grandote para que no veas la pobreza del otro lado, o del otro lado del monte del Cerro Santa Ana, o sea, vos puedes ver cómo son las viviendas de la gente y del otro lado ves los edificios, ahí Samsung y todo aniñadísimo. Entonces eso ya te dice bastante, o sea, de cómo en realidad se están llevando las cosas y de que de alguna manera la alcaldía vela por ciertos tipos de ciudadanos, no por todos, ¿no? Entonces, de alguna manera está limitado el acceso a la salud, a la educación, a la salud mental en sí misma. Entonces, eso de alguna manera, o sea, va a terminar detonando en que haya más violencia o que apelen a otro tipo de instancias, ¿no? Entonces, en el tema de Esmeraldas, o sea, yo tuve la suerte de trabajar ya como 6 meses en Río Verde, que era una zona bastante complicada porque está cerca de San Lorenzo y por ahí, o sea, es un tráfico de drogas, de armas, de personas que es bastante fuerte. Entonces, yo te puedo decir allá que... O sea, la presencia del narcotráfico, o sea, la visibilidad del narcotráfico es mucho más fuerte que la del Estado allá. Entonces es como que es muy común que una persona, me ofrecieron cuántas veces, o sea, gánate $2,000 por llevar esta huevada de aquí a acá, solo dame llevando así. ¿Y cuántas veces lo hizo? No hubo chance nunca. Pero me cachas, o sea, es muy común que se dé eso y es la solución más factible que encuentra la gente para solventar sus problemas económicos, ¿no? Si no, ya estuviéramos en otro estudio. En uno personal. Entonces eso, ¿no? O sea, sí es bastante importante el tema de cómo se maneja este miedo y de cómo eso influye en la gente, ¿no? Y lo que decía yo al comienzo del programa, ¿no? O sea, que justamente es algo que a mí no me gusta y que, o sea, lastimosamente se direcciona hacia ese tipo de pensamiento y que es, o sea, ante más inseguridad, más policía, y yo no creo que va por ahí la solución. O sea, mientras más policía es más peligroso, más bien. Pero bueno,
es más por el tema de cómo se ha manejado esa institución también, pero a la final, o sea, es como que mejorar las condiciones sociales de la gente, ¿no? Crear conciencia, o buscar espacios de solidaridad, de encuentro, de apoyo, y no depender tanto del Estado, ¿no? Sino más bien buscar autogestionar una forma de que la gente se cuiden unos a otros, ¿no? Y no tengamos que recaer en estos círculos de violencia. Bueno, existe la idea, porque nosotros mismos alimentamos que somos tercermundistas, como si, o sea, nos imaginamos solitos, así, como si verdaderamente existiera un primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Antropológicamente, sociológicamente eso no existe. En el caso específico del que estamos hablando, sobre la criminalidad organizada, sobre las mafias, también se tiene la idea de que en los países que se entienden como desarrollados, bueno, económicamente lo son, porque históricamente han venido saqueando territorios, nuestros territorios sobre todo, como los países europeos, como Estados Unidos, ahí no existen las mafias, y eso es un error gigante. La diferencia creo que está, y creo que es un punto que hay que entender y comprender, es que, o sea, primero, la criminalidad está siempre apoyada a un gobierno de turno, o a un grupo político, o a un grupo de poder específico, ¿ya? Sí, había paz, entre comillas, porque igual no es que había paz, pero digamos que la situación estaba más tranquila durante el gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana. Durante esos años no era tanto porque, como se dice, que claro, ahí habían acuerdos, es verdad, pero por ese mismo motivo, que son acuerdos que en este momento no existen. Entonces, es crudo decirlo, pero es la verdad. O sea, creo que si tuviéramos si dijéramos las cosas como son, el problema se lo podía enfrentar de manera distinta. Todo gobierno, todo Estado, tiene que hacer acuerdos con la criminalidad organizada. Sobre todo porque le conviene monetariamente, porque si el problema del narcotráfico, la primera cosa y la única cosa que podría resolver es el hecho de legalizar el tipo de sustancias, regularizándola obviamente según un consumo personal. No lo van a hacer porque es negocio, es el negocio más grande que existe, ya más que las mineras, más que el oro, más que cualquier otra cosa, más que el petróleo. Es el negocio redondo, entonces obviamente al Estado le conviene hacer negocio con los grupos criminales para tratar de sacar un pedazo de ganancia de eso. Entonces ahorita lo que está sucediendo es que también por lo que ha sucedido entre las guerras entre bandas y porque no hay acuerdos políticos, hay una guerra, ya. Entonces el principal responsable de esto es el Estado, ¿ya? El Estado, que en teoría debería garantizar una situación de derecho, de tranquilidad para los ciudadanos, y estoy hablando un poco como nos hablan en los medios de comunicación, no lo hace, no lo hace, se ensucia las manos, trata de darle la culpa a gobiernos pasados, trata de darle la culpa a los pequeños consumidores, que son los que terminan en las cárceles, a la gente pobre que termina siendo mano de obra de estos grupos criminales. En Europa sucedió una cosa, o sea, sucede en todo el mundo, pero es un ejemplo de Europa cuando el ISIS llegó a hacer los atentados a países como Francia, por ejemplo, su base, o sea, donde sacaban sus militantes, eran los migrantes de segunda y tercera generación, gente que, o sea, eran personas de color o gente árabe, digamos, gente negra, perdón, o gente árabe, pero que había nacido en ese país y que era francés, ya. Pero había crecido en un contexto en el cual había visto la desigualdad que sus padres habían vivido, ¿no? A pesar de haber nacido en la misma nación, por ejemplo, no venían aceptados como franceses en los colegios, en las universidades. Entonces, obviamente, generaban un malestar y un resentimiento que hacía que al final terminaban odiando Europa, entonces se unían a solo si eres futbolista. Solo si eres futbolista, exacto. El Benzema, que es argelino, no Pogba, o sea, todos los africanos que juegan ahí, más de la mitad de la selección francesa es aceptada por no ser... Ajá. Entonces, eso sucede en un país, entre comillas, que se dice desarrollado. Imaginémonos acá, donde hay, o sea, ¿por qué sucede en Guayaquil? Aparte porque es el puerto principal del país, porque es el lugar económico más importante del país. Aquí en Quito está la política. Los verdaderos criminales están aquí, están en Quito. Con los que se tratan, con los que deberían hacer, aquí están. Ya, pero la guerra obviamente está allá y está en Esmeraldas porque es la frontera. Pero
esa gente que en un momento solo salía, no sé, a robar o a vender o a vender drogas, sí, ahora termina siendo brazo armado de estos grupos, porque ya, como se decía, son, o sea, ya carteles, son grupos más organizados. Tienen armas, o sea, no es que nunca ha habido armas, pero tienen armas, o sea, hay que ver de dónde llegan esas armas, o sea, son armas que llegan de algún lado y son o sea, buenas armas, así que podría tener un ejército. Entonces, hay una guerra, ya, entonces estamos hablando de un narcoestado, ya. Y si no hay acuerdos es porque no se meten de acuerdo entre ellos. Así. Entonces, no es que existen criminales de una parte y el Estado que nos quiere salvar, porque ahorita el discurso, que es la cosa más peligrosa, okay, es el miedo, no tanto que nos quieren, que nos están demostrando los de las bandas criminales, sino el miedo que el Estado, del cual el Estado se apropia para tratar de sacar provecho. Porque tenemos un gobierno que no está apoyado por nadie, y ahorita con el hecho de ir a matar a cualquiera, si ahorita por ejemplo hubiera un paro, obviamente entrar adentro de poder desaparecer gente, porque estamos tan asustados, y es lo que siempre sucede cuando hay una lucha social o cuando hay problemas de este tipo, es que el gobierno se aprovecha de esto para sacar provecho político, para ganar consenso, porque obviamente las personas, ¿qué quieren? Paz. Okay, y no están pensando tanto quién la crea, quién no. Por eso creo que es importante decir que el principal responsable de esto, como decían los compañeros, por la cuestión estructural, por la cuestión de no invertir en educación, por haber dejado las cárceles en manos de los grupos criminales, que eso es una cosa que es impensable en otras partes del mundo. O sea, las cárceles las manejan los grupos criminales y alguien se las dio. Ya, ahí les pagaron a alguien para que se las den. Entonces, es un estado paralelo, un contrapoder, digamos. Ya. Y son los que están ahorita manejando, haciendo las cosas como están sucediendo. Pero que igual que sea claro que este también nos pone un problema gigante, que es respecto digamos, al concepto de punitivo o de reparación, ¿no? Porque ahorita nos podemos olvidar de la cuestión de las cárceles. Que claro, entonces los criminales, no, o sea, habría que ver los datos, quiénes son las personas que están en las cárceles, no todos pertenecen a las bandas, y la gente que termina matando, murió un compañero, un luchador social que en el paro del 2019 fue detenido porque víctima de esta guerra, él era otra cosa, okay, no digo que los otros está bien que mueran, pero, o sea, todos terminan dentro de eso. Y uno de los problemas también y que provoca todas estas consecuencias es el hecho que las cárceles no resuelven nada. Las cárceles simplemente aumentan, amplifican el problema social que estamos viviendo. Más que nada también hay que decir que se meten a las cárceles a luchadores sociales que están ahí en medio de tantas cosas, y a los verdaderos criminales, a los narcogenerales, que ya se les demostró un montón de formas sus propios crímenes, no tienen ni una acusación, ¿no? Entonces hay gente, de hecho, apoyando mucho a la gente que está presa injustamente, que se van así injustamente a la cárcel, mientras otros están ahí disfrutando de su libertad, ¿no? Me olvidaba la policía, otra mafia, o sea, la policía tiene puestos políticos, entonces no puedes, teniendo puestos políticos, entra también dentro de esta guerra. ¿Por qué? Porque no es neutral, okay. Los generales de la policía ahorita son una mafia gigante. Lo que pasó con María Bernal, o sea, es una cosa que, o sea, no nos podemos ni siquiera imaginar. O sea, probablemente ni siquiera detrás de cárceles hay una cosa más grande. O sea, los manes hicieron espíritu de cuerpo y están defendiendo algo indefendible. Y ahorita, obviamente, con todo lo que está pasando, okay, obviamente van a salir como héroes. O sea, es bien complicado hablar de esto porque a veces estamos hablando de personas que probablemente también se unieron a la policía por otras cuestiones, ¿entiendes? Y obviamente es muy difícil criticar a la policía ahorita, pero también hay que decir que, o sea, por cómo están funcionando las cosas, también esto afecta a la realidad y afecta a todo, porque la gente se va a olvidar de lo que pasó hace poco y la policía va a salir impune otra vez. Okay. Así es, amigos, y nada, pues siempre el tiempo se nos vuelve corto acá en este programa, y especialmente cuando se toma estos temas tan controversiales, tan difíciles, y bueno, aprovechar, recalcar el sentido bacano que tiene Fútbol Rebelde Ecuador, el espacio que está impulsado por nuestros amigos que están aquí hoy como invitados, nuestro amigo Mayla, Pancho y Marcelo, y nada, pues que se aproveche esta visibilidad del fútbol para realzar esta importancia de reflexionar sobre estos temas. Y nada, pues última ronda de palabras, si es que se les quedó algo ahí, nuestro amigo David estaba inquietísimo queriendo preguntar
aportar en este frenesí de cosas súper complejas que han venido sucediendo, ¿no? Y que bueno, ahora los pone a la institución represiva del orden como víctimas, ¿no? La semana pasada. Y bueno, mencionar también lo que decía nuestro amigo Mayla, ¿no? Dentro de la semana pasada, por ejemplo, el martes pasado hubo un amotinamiento en la cárcel del Inca, donde están compañeros criminalizados por el Estado de parte del movimiento guevarista. Entonces, realmente como visibilizar que dentro de las cárceles no solo son bandas del crimen organizado, sino también hay luchadores sociales criminalizados por cosas realmente con finalidades políticas y nada. Pues ahí les dejo la ronda de palabras y no sé, ahí empezamos por nuestro amigo Mayla. Sí, bueno, primero más que nada, hablando de esto, un saludo al comité de familiares de los hijos e hijas de Mayo que están ahí luchándola y sufriéndola por su gente, por nuestros amigos que están ahí presos injustamente. Lastimosamente acabo de ver que hace 5 horas reportan un amotinamiento en el CPL del Inca, donde se encuentran detenidos 4 de nuestros hijos de Mayo. Y que se exige obviamente al Estado que se garantice la vida y seguridad de Omar, Juan Carlos, Silverio y Carlos, y que se les hace responsable al Estado por lo que pueda pasarles durante su injusto encarcelamiento, ¿no? No mucho más que decir, pues no, porque tendríamos que irnos como unas 10 horas más hablando de un montón de temas. Agradecerles nuevamente por darnos este espacio, por conversar con ustedes, por poder decir cosas que a veces en nuestro espacio es un poquito más difícil, excepto cuando habla nuestro amigo Cristian López Talavera y se le va de más la lengua. Pero nuevamente gracias, estaremos viéndonos y cuando estamos aquí siempre presentes cuando nos inviten y ahí poder seguir charlando. Bueno, primero que nada agradecerles por el espacio, por compartir este programa tan bacán, agradecerle igual a la Fundación del Migrante por la acogida que siempre nos da. Y nada, o sea, recalcar un poco el tema ¿no? de la violencia, de la delincuencia, de lo que está pasando en el país, que de alguna manera es algo que justamente, como lo estamos diciendo, responde a temas de cómo se maneja la rehabilitación social, ¿no? Que las cárceles están muy lejos de ser centros de rehabilitación, sino más bien es un lugar donde lastimosamente se dañan las personas, ¿no? O sea, lastimosamente estando ahí tienes que balearte a algún bando o al otro, pasar plata. Entonces, desde ahí, o sea, estamos con un problema a nivel estructural, creo yo, o sea, la forma en cómo se maneja el tema de la policía, de los guardias carcelarios, el mismo hecho de que, o sea, la forma en cómo se llevan las cosas adentro, no es algo muy complicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente visibilizar estos temas y proponer alternativas, ¿no? Al cambio. Y como decíamos antes, o sea, no esperar mucho del Estado, porque ya nos ha demostrado que no le interesa el bienestar de los ciudadanos, sino más bien el rédito económico de los pocos que están arriba, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Aguante Fútbol Rebelde. Aguante. Bueno, gracias por habernos invitado, ha sido un placer, también manera de desahogarnos y también como escucharles lo que dicen, porque estamos preocupados todos. Lo que yo diría para terminar es como no tener miedo, o sea, o bueno, mejor dicho, transformar ese miedo en otra cosa. No sé, hablemos con nuestros compañeros de universidad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, tratemos de explicarle la complejidad de lo que está sucediendo para que ese miedo se transforme también en una posibilidad de cambio, para que verdaderamente la gente entienda quién está detrás de esto, independientemente del gobierno de turno, porque eso es lo que puede generar realmente un cambio. Las cosas no suceden de un momento a otro, y si suceden es porque alguien empezó a hacer algo. Entonces, lo único que podemos hacer en este momento, porque igual, o sea, sí, hay miedo, sí, pero hagamos que ese miedo se transforme en la posibilidad de conversar, de hablar, de generar debate distinto. Que lo que pase no sea lo que dicen los medios de comunicación tradicional, que pase otro tipo de información. Y también es importante decir, visto que el presidente hoy declaró, cuidado con esos que defienden los derechos humanos, hay que seguirlos defendiendo. Así, ¿ya? Y es bien complejo lo que está detrás de eso, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y eso es otra cosa que es importante también, o sea, saber diferenciar lo que significa derechos humanos de como dice el presidente, que hay que matar a todos los delincuentes, porque no lo dijo, pero entre líneas eso es lo que quiso decir, vamos a matarlos a todos y nadie tiene que joderme porque es la única manera de poder hacer. Va a matar a los que están haciendo, con los que él no está de acuerdo.
Eso es lo que va a hacer, no es que va a acabar con la delincuencia. Entonces los derechos humanos siempre van a ser una cosa fundamental e importante de defender, independientemente de que a alguien no nos guste o no. ¿Ya? Y cómo pensamos un modelo de justicia es un debate que sigue abierto y sobre el cual esperemos poder todos como sociedad ir generando soluciones. Así. Y antes de que me olvide, sí quería recordar un tema, o sea, que justamente siendo noviembre y hablando de Guayaquil, o sea, no podemos olvidar la matanza del 15 de noviembre de 1922, se cumplen 100 años en este año, y bueno, es un hecho fatídico y muy penoso, pero justamente como decía Marcelo, no, la reivindicación de ningún derecho se ha conseguido por las buenas, por así decirlo, sino más bien hay que dejar de lado ese miedo y organizarnos y luchar y estar siempre pendientes de los otros, porque el Estado no lo va a hacer. Y lastimosamente, o bueno, de alguna manera puede ser beneficioso también, pero el tema es que nosotros mismos tenemos que cuidar de nosotros y estar unidos para siempre estar adelante en la lucha social y en la protesta social y denunciando todas las injusticias, y justamente como Fútbol Rebelde queremos que las gradas de los estadios también sirvan para eso, ¿no? Entonces eso, muchas gracias. Así es, y bueno, les agradezco también de mi parte, gracias a la gente aquí de Fútbol Rebelde, Mayla, Pancho y Marcelo, gracias por el acolite que nos han hecho para este programa del 7 de noviembre del 2022. Que nos sigan en nuestras redes, claro, ahí, que claro, los martes a las 7 de la noche. a las 7 de la noche Están saliendo ahí en vivo por sus redes de Facebook y de YouTube, así que bueno, les invitamos a que también sintonicen a nuestros compañeros de Fútbol Rebelde, donde también justamente están reflexionando a partir del fútbol, también hechos y problemáticas sociales que atraviesan a nuestras sociedades. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy aquí en Frecuencia Subversa Radio. Nos faltó mucho tiempo más para hablar de muchas más cosas que quedan ahí aún por discutirse, y bueno, este fue un programa más de Frecuencia Subversa aquí desde los estudios de La Voz del Migrante. Así que bueno, este fue nuestro programa para esta noche, y les agradecemos de nuevo a todos y todas por habernos sintonizado, y de nuevo gracias a la gente de Fútbol Rebelde. Y bueno, esto es todo y todo, amigos, muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente lunes. Y bueno, le doy antes que nada el paso a nuestro amigo Mateo. Invitarán de nuevo. Sí, ahí estamos ansiosos. Abren pero al micrófono, sí. De nuevo, digo. Sí, gustosos de estar con ustedes. Y nada, pues una última pregunta antes de despedir. ¿Quién queda campeón, Aucas o Barcelona? Y con eso cerramos. Me despido yo, Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Mejor me omito de responder, pero bueno, creo que realmente va a ganar el grande, así que Barcelona. Yo creo que todos le hacemos fuerzas a Lauquitas, pero bueno, veamos cómo le va, ¿no? Yo me ahorro el comentario, pero haciéndole fuerza siempre al Aucas, así llora el señor Montalvo, que ni trabajando en la Casa de la Cultura de escuchar este programa, pero bueno. Gracias amigos, amigas, por estar aquí. Nos encontraremos la próxima semana. En un siguiente programa, en una siguiente emisión de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos. Chao, hablamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.